Año 2018. Hágase tu voluntad o la mía. Hágase tu voluntad, es una pregunta, ¿no? O la mía. Porque es que nosotros, cuando oramos la oración del Padre Nuestro, decimos, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, como recitando. Pero en realidad nosotros hacemos la voluntad de Dios. Es una pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Hoy vamos a ver 6 aspectos de la voluntad de Dios. 6 aspectos de la voluntad, 6 aspectos de la voluntad. 4 aspectos se refieren a la voluntad de Dios y 2 aspectos no tienen nada que ver con la voluntad de Él. Entonces, el primer aspecto de la voluntad de Dios se conoce como su voluntad soberana. Esa voluntad soberana también se denomina voluntad decretal. Si es soberana, es absoluta, es definitiva, es secreta, es oculta para nosotros. O sea, esta voluntad soberana es la que se cumple sí o sí. Sí, esa no es la que Dios se llama decretal, voluntad decretal, porque Él decreta. Él decreta algo y así se hizo. O sea, Él sí puede decretar. Nosotros no. Eso de que yo decreto y que todas las cosas, cuando uno tenga el poder para decretar y que las cosas se cumplan, ya uno es Dios también, ¿no? Está siendo soberano, porque tengo el poder para decretar y que se cumplan las cosas. Mejor dicho, ahí sobraría Dios. Entonces vamos a ver el sustento de esta voluntad soberana. Sustento bíblico. Deuteronomio 29:29. Dijimos que esta voluntad es secreta, ¿cierto? Es oculta para nosotros. Dice, las cosas secretas o los misterios ocultos, dice otra versión, le pertenecen al Señor nuestro Dios. O sea, hay cosas secretas, misterios que solo Él conoce, ¿cierto? Aquí viene la segunda voluntad de Dios, que la vamos a ver ahorita detalladamente, pero aquí ya la menciona, dice, pero las cosas reveladas, o sea, su voluntad, ¿qué? Revelada, o sea, las cosas que Dios nos ha dado a conocer, son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces estamos viendo la voluntad soberana ahí, ¿cierto? Pero también está hablando de su voluntad revelada. Isaías capítulo 55, versículos 8 al 9, ¿qué nos dice? Porque mis pensamientos no son sus pensamientos. O sea, mis pensamientos no se parecen en nada a los de ustedes. Ni sus caminos son mis caminos. O sea, mis caminos están muy por encima de lo que ustedes puedan imaginarse, dice el Señor. Porque así como los cielos son más altos que la tierra, así también mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos son más altos que sus pensamientos. Es un complemento de lo que vimos de su voluntad soberana o decretal. Existe un segundo aspecto o un segundo componente de la voluntad de Dios, que lo acabamos de mencionar, que es su voluntad, ¿qué? Correcto, Nuri, su voluntad revelada. Es la segunda faceta de esa voluntad de Dios. Su voluntad revelada también recibe el nombre de preceptiva. Preceptiva.
¿Por qué se llama preceptiva también? Esa palabra se parece a ¿qué? Correcto, a preceptos. Son normas, estatutos, códigos, leyes, ordenanzas, mandatos, mandamientos, leyes o preceptos. Entonces ya van sospechando dónde la encontramos, ¿no? Entonces, la voluntad de Dios, esta voluntad significa que Dios revela gran parte de su voluntad. ¿En dónde? En la Biblia. Ahí nos está revelando su voluntad. La soberana es secreta, es la de él, la que él decreta, y así se hizo. Esta voluntad revelada es la que nos da a nosotros. ¿Y está dónde? En la palabra de Dios. O sea, cuando alguien quiera conocer la voluntad de Dios, muy fácil, ¿no? ¿Qué es lo que quiere que hagamos? Ahí está la palabra de Dios. Y el título, me devuelvo un poquito al título. Hágase tu voluntad o la mía. Porque es que nosotros siempre queremos hacer nuestra voluntad. Hablándolo así a carta blanca, lo que se nos da la gana. Y a veces tratamos de manipular a Dios. En las oraciones tratamos de manipularlos. Hágame, mándeme, haga esto, haga aquello, ¿cómo así? No, podemos pedirle con todo respeto, con humildad y eso, algunas cosas, pero hágame, que no sé qué. No. Esta voluntad revelada, veamos el ejemplo o el sustento bíblico. Jeremías 33:3, que ya lo conocemos muy bien, dice: clama a mí, o sea, llámame, y yo te responderé, ¿y te qué? Te enseñaré, te daré a conocer. Pero hay una versión de la Biblia que me gusta, como dice, te revelaré cosas grandes y ocultas. Otras versiones, como dicen, cosas grandes y maravillosas, misteriosas o inaccesibles que tú no conoces. Te anunciaré o te contaré secretos sorprendentes, dice otra versión, grandiosos, inimaginables, que tú ignoras. Entonces ahí está hablando de la voluntad soberana de Dios. Dice que son ¿qué? Cosas grandes y ocultas. O sea, pertenecen a su voluntad ¿qué? Soberana. Pero que aquí dice que nos las revela, nos las da a conocer. El tercer aspecto de la voluntad de Dios que vemos en la Biblia es su voluntad permisiva. No creo. Su voluntad permisiva. Esta voluntad permisiva, esta palabra se parece a ¿qué? Permisiva. Se parece a permiso, a que permite, ¿sí o no? Es su voluntad permisiva. Entonces, este aspecto de la voluntad se refiere a que Dios da permiso o permite que sucedan algunas cosas, algunas situaciones, algunas circunstancias, sean buenas o malas. ¿Cuál es el mejor ejemplo de eso? Lo tenemos ahí, Job 1:12, pero primero les hago un recuento para que entren en contexto. La Biblia dice que Job era un hombre ¿qué? Justo, intachable, temeroso de Dios, generoso. Bueno, era lo que se llama un verdadero creyente. Entonces llegó Satanás a la presencia de Dios y Dios le dijo: ¿de dónde vienes? Y él dijo: vengo de recorrer el mundo, recorrer la tierra, recorrer el mundo, merodear por la tierra. Y Dios le dijo:
no te habrás fijado en mi siervo Job, ¿no? Que es el mejor hombre, le dijo. Es un hombre justo, temeroso de Dios, tal. Dijo, entonces le dice Satanás, con estas palabras que voy a decir, no es que esté exacto en la Biblia, le dice, pero Job es así porque usted lo ha llenado de riquezas, de prosperidad, de una buena familia, de todas las cosas, así que no. ¿Ya? Dijo, quítale todo lo que le has dado para que veas cómo te maldice en tu cara, dice la Nueva Traducción Viviente. Le dice a Dios. Entonces Dios, ¿qué dijo? Listo. Todas las posesiones de Job, todas las riquezas de Job están en sus manos. Haga lo que quiera. Menos que a él, mejor dicho, no lo va a tocar. No lo toca a él, su integridad física. Listo. Y después ocurren varias cosas, ¿sí? O sea, Job siguió siendo fiel a pesar de que le quitó todos los miles de camellos y miles de bueyes que tenía y todas las cosas. Entonces después volvió Satanás a la presencia de Dios y entonces le dijo, haga lo que quiera. Entonces le mandó una enfermedad, ¿se acuerdan? Sí. Eran llagas ahí en todo el cuerpo y bueno. Entonces, y sin embargo Job fue fiel. Aunque si ustedes leen en el libro de Job todo, ahí Job hace reclamo, ¿no? Sí, le reclama a Dios, pero una cosa es reclamarle con respeto, ¿cierto? Preguntarle, Dios mío, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy en estas circunstancias? ¿Qué estoy haciendo mal? Alguna cosa. Y otra cosa es ponérsele, como dicen los mexicanos, ponerse de al brinco. Y llegar y decir, ¡ay, no, ¿cómo así? ¿Qué esto? ¿Ven? Entonces esa es la voluntad. Dios dio el permiso. O sea, esa voluntad permisiva. Entonces cuando estemos pasando por situaciones que decimos, pero ¿cómo así? Si yo soy un hijo de Dios, si soy un verdadero creyente, si yo qué, ¿por qué estoy pasando eso? Puede ser por muchas cosas. La Biblia también habla de que Dios nos prueba, ¿cierto? O simplemente dijo Dios, bueno, voy a permitir que pase por eso, a ver. Y más adelante vamos a ver también por qué hay cosas malas por las que pasamos y es para nuestro bien. El cuarto aspecto de la voluntad de Dios que vemos en la Biblia es su voluntad particular, personal o individual. Esta clasificación que estoy dando, la verdad no la encuentran en ningún libro, ¿no? Como 2 puntos de esos 6 o 3 los hice por mi cuenta. Es su voluntad personal, particular o individual. ¿Qué quiere decir? Que Dios con cada uno de nosotros aplica lo de su voluntad a cada uno de nosotros, o sea, pues una voluntad particular, digámoslo así, para cada uno de nosotros, así suene redundante. Bueno, y entonces tenemos el ejemplo en Isaías 49:1. Dice, escúchenme, presten atención todos ustedes en las costas y pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, o sea, desde antes de mi nacimiento. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en su memoria. Cuando yo todavía era un embrión, me llamó por mi nombre, dice la versión mía. O sea, está queriendo decir, Dios en su voluntad soberana, que Él decide lo que Él quiere, también empleó ahí su voluntad particular, ¿cierto? Porque cogió a una persona en particular, en este caso a Isaías, y lo llamó. ¿Lo llamó para qué? Para llevar a cabo una misión, una obra de Dios. Pero podemos seguir viendo 2 ejemplos más que nos dejan más claro esto. Jeremías, antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, o sea, aquí ni siquiera lo había hecho el feto o el embrión, nada. Fue antes, o sea, antes de darte la vida, para decirlo de otra manera. Ya te conocía. Otras versiones dicen, ya te había elegido o ya te había escogido.
y antes de que nacieras te santifiqué. O sea, desde antes que salieras de la matriz te consagré. Es lo mismo que te santifiqué. ¿Qué es la palabra santo? ¿Qué quiere decir? Correcto. Separado o apartado para Dios, para llevar a cabo una obra, una misión de Dios, o cumplir el propósito de Dios. Por eso dice, antes que nacieras te santifiqué, o sea, santo es apartado. Te santifiqué, o sea, te aparté. Y te di, o te puse por profeta a las naciones. O sea, te nombré como mi profeta ante las naciones, desde antes de darte la vida. Ya te había destinado a ser profeta de las naciones. Ya te había destinado, digámoslo, ya te había predestinado. ¿Qué es predestinar? O sea, marcarle un destino, ¿cierto? Fijarle un destino. Eso quiere decir predestinado. La palabra predestinación en la Biblia, si ustedes se ponen a leer donde encuentran la palabra predestinado siempre, en ninguna parte dice que es para salvación, porque así dicen algunos, ¿no? Predestinado para ser salvo. No. Léanla con calmita. Hay como 8 textos que hablan sobre predestinación y siempre habla de que predestinado para llevar a cabo los propósitos de Dios. Aquí es el caso. Entonces, o sea, yo te elegí antes de que nacieras y te aparté para que hablaras en mi nombre a todas las naciones del mundo. O sea, por la voluntad personal, individual, particular para Jeremías. Y por último de los ejemplos, en Gálatas 1, versículo 15 al 16, aquí ya ¿quién es el que está hablando? Pablo. Dice, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, o sea, me escogió desde antes de nacer, y me llamó por su gracia, dice, cuando hizo eso, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicara, o sea, lo anunciara o lo proclamara entre los gentiles. ¿Sí? Es que el texto es poquito. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Ya? O sea, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Qué quiere decir? No consulté con ningún hombre. No me apresuré a consultar con nadie, dice. La versión mía dice, no le pedí permiso a ningún ser humano. Así. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Que Dios lo apartó desde el vientre de la madre. Lo escogió desde antes. ¿Para qué? Para que predicara a Cristo entre los gentiles, o sea, entre los que no eran judíos. ¿Ya? Por eso Pedro es el apóstol de los judíos y Pablo lo llaman el apóstol de los gentiles. O sea, Dios lo escogió para que llevara a cabo esa misión entre los gentiles. Y aquí vamos a ver el quinto aspecto de la voluntad, pero aquí ya no tiene nada que ver con Dios. ¿Sí? ¿Qué es la voluntad hablando de nosotros? La voluntad es la capacidad que tenemos para tomar decisiones, ¿cierto? Es la capacidad para decidir lo que queremos. Y acuérdense que la voluntad está dentro de ¿qué? Dentro del alma. El alma es la mente, las emociones y la voluntad. Algunos otros lo llaman el intelecto, los sentimientos y la voluntad, pero es lo mismo. Entonces, esta voluntad humana, la vamos a llamar así, quinto, la voluntad humana, esa voluntad humana es el mismo ¿qué? El mismo libre albedrío o la libre decisión.
O démosle otro nombre, la responsabilidad humana. O sea, esa es la de nosotros. Claro que ustedes saben que hay un grupo de cristianos que dicen que nosotros no tenemos libre albedrío en lo que se refiere a las cosas de Dios, ¿cierto? Que en cuanto a las cosas de Dios no tenemos libre albedrío. Que nosotros no decidimos buscar a Dios ni nada de eso, sino que Dios llegó y son los mismos que dicen que Dios escogió así, ping, 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 ustedes escogidos, ustedes ping, 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 se van para la baila. ¿Sí? Y ustedes los escogidos, Él llegó y no necesitaron arrepentirse ni nada, sino que Dios de una vez les puso el Espíritu Santo, los regeneró, nacieron de nuevo, después les puso la fe, Mercio les puso todo. ¿Ya? Ya ustedes saben quiénes son. Entonces, Deuteronomio 30, 19, para ver lo del libre albedrío, la voluntad humana. Dice: a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos contra ustedes. O sea, como diciendo, los pongo por testigos de la decisión que ustedes tomen, ¿cierto? De que les he puesto delante la vida y la muerte. O sea, les he dado a elegir entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición. O sea, les doy a escoger entre la bendición y la maldición. Pero aquí dice clarito: escoge o elige, pues, ¿qué? La vida, para que vivas tú y tu descendencia o tu simiente. Si la Biblia dice que puede escoger, ¿qué está queriendo decir? Que sí tenemos un libre albedrío, una libre decisión. ¿Ya? Yo podría hoy, en este momento, yo puedo decidir si continúo haciendo estas predicaciones, si continúo pegado a Dios, si continúo en los caminos de Dios, o si mañana, o si ahorita salgo y me pongo a tomar con los que estaban ahí en la puerta. ¿No? ¿Sí? Yo tengo esa libre decisión. O si me quiero ir para el mundo otra vez mañana. Eso es uno el que decide. Obvio que el Espíritu Santo ya está haciendo la obra en nosotros, ¿cierto? De que permanezcamos y nos mantiene en los caminos de Dios. Pero que yo tengo una libre decisión. Sí, uno puede decidir. Bueno, esto de que Pablo dijo: no consulté enseguida con carne y sangre, o sea, no le pedí permiso a nadie, es porque como hoy está de moda, que por ejemplo yo empiezo a predicar y ya me llegan y me dicen: ¿y a usted quién lo autorizó para predicar? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una vez le dije a un señor, le dije: es que yo hice 4 años de instituto bíblico y después hice la carrera universitaria de 6 años de teología. Eso es lo que me autoriza para predicar. Le dije: es como, yo soy médico, ¿cierto? Es como si yo viniera y dictara una conferencia de medicina aquí cada 15 días. ¿Por qué no lo va a poder? ¿Cierto? Cada 15 días una conferencia sobre medicina. ¿Sí? Lo mismo, como teólogo yo puedo venir cada 15 días y dictar una predicación sin pedirle permiso a nadie. Pero le dicen también: y la cobertura. ¿Y el título? ¿La cobertura de quién? ¿Cómo así? Pablo dijo que la cobertura se la había dado ¿quién? Dios. La cobertura se la dio el Espíritu Santo. Bueno, ya vimos libre albedrío quinto. Y entonces vamos a hablar aquí vamos a ver en Filipenses capítulo 2, versículo 13, un ejemplo de cuando Dios pone en práctica su voluntad particular, personal o individual. ¿Sí? ¿El qué hace? Dice: porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para cumplir, ¿qué? O para que se cumpla su buena voluntad.
O sea, si Él lo llama a usted para que cumpla con su buena voluntad, le pone una misión, Él le va a poner ¿qué? El querer, o sea, el deseo, el sentir. Y el hacer, ¿qué quiere decir? Que nos lleva a actuar, a que lo hagamos. O sea, Él hace nacer en nosotros los buenos deseos y después nos ayuda a llevarlos a cabo, a cumplirlos. Y Efesios 2:10 se complementa con ese texto anterior. Dice, porque somos hechura suya, o sea, somos hechura de Dios, creados de nuevo en Cristo Jesús para realizar o para hacer ¿qué? Buenas obras. Paremos ahí. Dice que fuimos creados de nuevo en Cristo Jesús. ¿Sí? Cuando nos convertimos a Cristo, vino el nuevo nacimiento. Ahí fuimos recreados, ¿cierto? Volvimos a nacer, creados de nuevo, para realizar buenas obras. Las buenas obras no es ir a llevar unos mercados al asilo y todas las cosas. Se está refiriendo a las buenas obras, por ejemplo, lo de Pablo. Venga para acá, lo escojo a predicar entre los gentiles. Esas son las buenas obras, y dice las cuales, o sea, esas buenas obras, Dios preparó, ¿desde cuándo? De antemano, para que anduviéramos en ellas. O sea, Dios las dispuso desde mucho antes, para que las pusiéramos en práctica, esas buenas obras. ¿Sí? ¿Sí quedó claro, no? Bueno. Yo sé que se preguntan, bueno, ¿y por qué lo escogió desde antes de nacer y todo eso? Sin saber, claro, acuérdense la omnisciencia de Dios. Él todo lo sabe. Omnisciencia es todo conocimiento. Y hablamos dentro de ese omnisciencia, hablamos de una palabra que es la presciencia. La presciencia es antes, ciencia, conocimiento. Él tiene el conocimiento anticipado de las cosas. Esa palabra presciencia figura en la Reina Valera 60. En las versiones modernas ya no dice así, pero entonces dice la definición, ¿no? Presciencia, o sea, el conocimiento anticipado de las cosas. Él ya sabía que Pablo ya conocía. No porque él lo hubiera cogido como un robot a Pablo y va a hacer esto, no, sino que él ya sabía cómo iba a ser Pablo. Bueno, la vida de Jesús es un ejemplo perfecto de la obediencia absoluta a la voluntad de Dios, ¿cierto? Y fue la mayor preocupación del Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal. Juan 4, 31 al 34. Mientras tanto, aquí voy a leer rápido estos 4 textos. Mientras tanto, los discípulos le rogaban o le insistían a Jesús diciendo, Rabí, come algo. O sea, estaban diciéndole que no había almorzado. Pero él les dijo, yo tengo para comer una comida que ustedes no saben. O sea, tengo un alimento que ustedes no conocen. Entonces los discípulos se decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? O sea, mientras no estábamos, ¿será que alguien le pasó comida? Pero Jesús les dijo, ¿mi comida qué? Es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra, que termine su obra. O sea, el Señor Jesucristo sometiéndose a la voluntad del Padre. Juan 5:30. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, o sea, por mi propia cuenta o por iniciativa propia. Solo juzgo según lo que oigo. O sea, juzgo según lo que el Padre me ordena. Él me dice correctamente, porque no busco hacer mi propia voluntad. O sea, no trato de hacer lo que yo quiero,
como nosotros, ¿no? Sino cumplir la voluntad del Padre que me envió. O sea, hago únicamente lo que mi Padre me ordena que haga. Juan 6, 38 al 40. Porque yo he descendido o he bajado del cielo, no para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada. ¿A qué se refiere? Que yo no pierda ni uno solo de todos los que Él eligió para ser mis seguidores. Que no se me pierda ninguno. Solamente me perdió el Judas, ¿no? Sino que los resucite en el día final. O sea, cuando llegue el fin del mundo, haré que vuelvan a vivir mis seguidores que hayan muerto. Versículo 40. Y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel, ¿a cuánto se refiere ahí? Que todo aquel, a todos, que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo los resucitaré en el día final, o sea, en el último día. Todos estos textos, cuando uno los lea, debe decir, ¿por qué ese grupo de cristianos dicen que apenas unos escogidos? Si hay textos, cuando vimos aquí la predicación de la predestinación, eso vimos textos por montones, de que Dios quiere que todos se salven, que Dios quiere que todos lleguen al arrepentimiento, que todos, no sé, ¿se acuerdan? Dice que todo aquel que crea en Él. ¿Se acuerdan de Juan 1:12 que dice, a todo el que lo recibe y cree en Él, le da la potestad o el derecho de ser llamado hijo de Dios? Entonces, a todo el que crea en Él, a todo el que lo reciba, dice, tenga vida eterna. Pero dice todos. Y el mejor ejemplo del sometimiento a la voluntad de Dios es en Lucas 22:42. ¿Se acuerdan en el huerto de Getsemaní? Diciendo, Padre, si quieres, ese si quieres, ¿qué es? Si es tu voluntad, pasa o aparta o quita de mí esta copa, o sea, no me hagas beber este trago amargo, dice otra versión. Líbrame de esta copa de sufrimiento, pero que no se haga mi voluntad, o sea, que no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Acuérdense que en el huerto de Getsemaní dicen que el Señor Jesucristo estaba como angustiado, triste, incluso con miedo. O sea, estaba en un estado emocional tremendo que hasta sudaba gotas de sangre, ¿se acuerdan? Entonces, yo escucho predicadores que dicen, ustedes saben por qué el Señor Jesucristo, y se los dije hace 15 días o hace un mes, por qué el Señor Jesucristo estaba tan temeroso, con tanta angustia, con tanta tristeza, porque sabía que al otro día lo iban a escupir, le iban a dar patadas, le iban a pegar, lo iban a torturar. No, si es desde miles de años antes había eso. ¿Cuál es la explicación de que él se sintiera así? Correcto, Rosalía, que era la primera vez en su eternidad que se iba a separar del Padre. ¿Ya? Primera vez que se iba a separar del Padre, porque por eso dice en la Biblia, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? El Padre, ¿por qué lo abandonó? Porque Él se echó, en la cruz estaba echando los pecados de toda la humanidad a través de toda la historia. O sea, era el pecador más grande en ese momento. Y el Padre, que es santo, 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 tuvo que separarse, porque el Padre, Dios no puede tener contacto con el pecado, así fuera su Hijo. Entonces se separó de él.
Pudiéramos decir que ahí hubo una muerte espiritual, ¿cierto? Sí. Porque la muerte espiritual es separado del Padre. Ahí él se separó del Padre. Y esa es la verdadera razón. Entonces, uno tiene que pensar cuál es la voluntad de Dios para mí. Porque no creo que la voluntad de Dios sea que, no, estudió, que este hizo otro, que se casó, que tuvo hijos, que, ¿sí? Que todos los días se iba a trabajar y regresaba por la noche a dormir y comía. No, eso sería, de verdad que, si fuera eso, hay que ver cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Porque Él tiene un propósito para cada uno. Lo que pasa es que toca encontrarlo, buscarlo. El que busca, encuentra. Pasemos a 1 de Juan capítulo 2, versículos 16 al 17. Y aquí comenzamos a entrar en terreno árido. Porque todo lo que hay en el mundo, lo hemos visto varias veces este texto. Es decir, los deseos de la carne, o sea, esa obsesión insaciable por el placer físico, los deseos, o sea, la codicia de los ojos, o sea, la ambición de tener todo lo que vemos, y la vanagloria o la arrogancia o la soberbia de la vida, o sea, el orgullo de nuestros logros, de nuestras posesiones, de nuestras riquezas, eso no proviene del Padre, sino del mundo. Pero el mundo pasa, y también sus malos deseos. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que este mundo está llegando a su fin, ¿sí o no? Sí. Junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace la voluntad de Dios, ahí está clarito, permanece, o sea, vivirá para siempre. Ahí entra en juego el discernimiento, en lo que acabé de decir. Porque es que el mundo está lleno de pecado y de porquería, ¿cierto? No digamos mentiras, todo lo que vemos en las noticias, eso es inmundicia. Cuando uno no está con Cristo, o lo digo por mí, que yo fui bien el pecador más grande, como dice Pablo, entonces como uno está revuelto ahí con el mundo, uno no se da cuenta de lo que está pasando. Uno no se da cuenta, porque uno en ese momento es peor que una basura y está revuelto ahí en la basura. Pero cuando ya uno está en los caminos de Dios y tiene el discernimiento espiritual, uno empieza a ver las cosas claras, pero clarísimas. ¿Ya? Bueno, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 3 al 5. Aquí vamos a comenzar a ver ya en general cuál es la voluntad de Dios. Sí, yo les dije que eran 6 puntos sobre la voluntad, ¿cierto? Al final vemos cuál es el sexto. Aquí comenzamos a ver cuál es la voluntad de Dios en general. Dice, porque la voluntad de Dios es ¿su qué? Su santificación. Que ustedes sean santos, que vivan consagrados a Él, que cada vez sean más puros y que se aparten, se alejen o se abstengan de fornicación, o sea, de toda inmoralidad sexual. Que cada uno de ustedes sepa tener, dominar o ¿controlar qué? Por favor lean. Su propio cuerpo como algo sagrado y digno de respeto. O sea, es que uno ni siquiera respetaba su cuerpo. Eso era ahí como los marranos, mejor dicho. Versículo 5. Y no en pasión de concupiscencia, o sea, sin dejarse llevar por las pasiones desordenadas y los malos deseos, como hacen los gentiles, o los paganos, dicen otras versiones, o las gentes en general, que no conocen a Dios. De la voluntad de Dios para nosotros los creyentes es que seamos santos, o sea, que seamos separados o apartados para Él,
pero separados y apartados del mundo. O sea, que no sigamos viviendo como antes de conocerlo a Él, ¿no? Porque aquí voy a aprovechar algo que no ratifiqué sobre el tema de los cristianos carnales hace 15 días. O sea, me quedé corto. Y lo voy a decir, es que hace poquito escuché otro predicador de los que uno considera, no diciendo también que se puede ser cristiano carnal y que se entra al cielo. Entonces dije yo, Dios mío, ¿esto qué es lo que está pasando? Nosotros vimos infinidad de textos, vimos más de 20 textos donde se confirma que no existe el cristiano carnal. ¿Cristiano qué es? El cristiano es una persona que se ha arrepentido, se ha convertido a Cristo, nació de nuevo, inició una vida de santificación. Entonces, y decía también hace 15 días, puede ser que al comienzo la carne lo pueda todavía dominar, ¿cierto? Al comienzo. Pero que ya, yo me refiero, cuando digo que no existen los cristianos carnales, me refiero a esa que diga que lleva 15 o 20 años y que todavía la carne lo domina. Porque eso es lo que están diciendo. Porque ¿qué quiere decir carnal? Carnal es una persona que lo domina la carne. Entonces, el solo término es incongruente, es incoherente. Decir cristiano carnal. No, o es cristiano o es carnal. Sí, eso no es. Ahora, también dije, para que no piensen que nosotros seguimos siendo pecadores, pero ya no practicamos el pecado, y la manera de pecar de nosotros incluso es diferente. Pero que cristiano carnal, 15 años en la iglesia y todavía adicto a la pornografía, 10, 15 o 20 años en la iglesia y que diga que no ha podido dejar la amante. No está en nada. Como dice Paul Washer, que lo volví a escuchar, dice, usted tiene que revisar, examinarse si ha nacido de nuevo o no. Porque si ha nacido de nuevo y es un verdadero cristiano, usted ya no tiene amante, ni es adicto a la pornografía, ni sigue en la porquería, ¿ya? O que sigue teniendo relaciones sexuales, lleva 10 años ahí en la alabanza el muchacho y acuéstese con la novia, por ejemplo. No, ¿cómo así? Pero ustedes como le enseñan que no, que eso entra de panzazo o que entra raspando al cielo. ¿Cómo así? No. Es que eso es lo que empieza a volver al cristianismo y que empiezan a infiltrarse todas esas cosas en el cristianismo y las empieza uno a ver como normales. Porque si fuera así, entonces sería muy sabroso. Yo predico, hago devocional, leo la Biblia, la estudio, ¿sí? Le predico a las personas. Yo hago todo lo que hace un cristiano, ¿cierto? Pero sigo pecando, y como decía el librito ese de Victoria sobre la oscuridad, que lo leí varias veces, en la página 99, de Neil Anderson, que dice, el cristiano carnal es un cristiano que ha decidido voluntariamente no vivir en el espíritu, sino que vive dominado por la carne. Oiga, ¿es sabroso? No, cristiano que me va a pecar y entonces, así pase raspando al cielo. ¿Eso qué importa? De todas maneras entra al cielo, que eso ya es. Entonces, ese era un paréntesis. Primera de Tesalonicenses 5:18. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Seguimos. Den gracias en todo. Otra de la voluntad de Dios. O sea, en cualquier circunstancia, ¿no? En todo es, en toda situación. Porque esta es la voluntad de Dios para ustedes, los creyentes en Cristo Jesús. O sea, porque es que a veces damos gracias solamente cuando nos va bien, ¿no? Cuando estamos recibiendo bendiciones. Ay, Dios, te amo tanto, Dios. Ay, Dios, cada día quiero ser
mejor siervo tuyo. Pero tenemos que dar las gracias también cuando en las etapas críticas de nuestras vidas. O sea, cuando empiezan las cosas como a no salir Bien. como no muy bien, y entonces empezamos tan. Ahí es donde se empieza a patinar y muchos Afuera. se van. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 15. Otra voluntad de Dios. Porque esta es la voluntad de Dios, que hagan el bien, haciendo el bien, practicando el bien, hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. Dice otra versión de la Biblia, que los ignorantes no tengan nada que decir en contra de ustedes, o que la vida honorable de ustedes haga callar a estos ignorantes e insensatos. Se ha dicho de otra manera, la voluntad de Dios es que practiquemos el bien para callarles yo iba a decir de otra manera, pero bueno, la boca a los necios. No, mentira, molestando. Efesios 5:17. Este es para complementar el anterior, ¿no? Por tanto, no sean insensatos. ¿Qué es la palabra insensatos? Necios. No sean insensatos, no sean necios, no actúen sin pensar, sino entiendan. Entiendan, por favor. Procuren entender. Todo esto es para mí, ¿no? También. Porque a veces puede darnos la impresión que uno les dice solo a ustedes. No, el primer ministrado con estas predicaciones soy yo. Entiendan cuál es la voluntad del Señor. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Traten de averiguar qué es lo que el Señor quiere que hagan. ¿Ya? Entonces, no sean insensatos, ya que los insensatos son ignorantes, como dice el texto anterior, ¿cierto? Porque precisamente ignoran que ellos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y este Romanos 12:2, que es muy lindo si se sabe interpretar, dice: no se conformen, o sea, no se amolden a este mundo, o sea, no se amolden al mundo actual, no se adapten a este mundo. Porque eso es lo que ocurre, créanme que eso es lo que ocurre en las iglesias, que empiezan a adaptarse a este mundo. ¿Sí? Lo principal de la iglesia, con el fin de la iglesia era porque ya no, que la iglesia se infiltrara en el mundo, ¿sí o no? Y resulta que sucedió lo contrario, el mundo infiltró la iglesia. Entonces ahora todo se convirtió en, ve uno cosas del mundo, por allá de Las Vegas y de los grandes espectáculos en la iglesia. O sea, el mundo se metió a la iglesia. Dice, o sea, no imiten, no adopten las conductas ni las costumbres de este mundo. No vivan según los criterios del tiempo presente. Ahí no lo dice, son las otras versiones. Sino que, ahí sí dice, transfórmense. O más claro, transformen su vida. ¿Cómo? Por medio de la renovación de su mente. Otras Biblias dicen, por medio de la renovación de su entendimiento. O sea, hay que renovar la mente. Hay que resetearla. ¿Cierto? Como dice, Dios habla hoy, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Cuando hagan eso, entonces, ¿qué dice? Para que comprueben, o yo le agrego, así podrán comprobar, ¿cierto? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. O sea, la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta, así no nos guste muchas veces, ¿cierto? Porque ese es un problemita de los seres humanos, de nosotros,
que no nos gusta la voluntad de Dios a veces y eso nos cuesta trabajo, mejor dicho. Aceptar. Efesios capítulo 6, versículos 5 al 6. Cierto. Otra de la voluntad de Dios. Siervos, o sea, esclavos, ¿cierto? Obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor. Ahí se está refiriendo los amos es a los patrones, a los jefes. Dice, de corazón, ¿no? De corazón, como obedecen a Cristo. No, dice la Reina Valera, me da risa estos términos a veces, no sirviendo al ojo. ¿Cómo así? Sí, alguien puede leer no sirviendo al ojo. ¿Qué es eso? O sea, no para ser vistos, quiere decir. O sea, no sirviéndolo solamente cuando ellos, los patrones, los estén mirando. No para quedar bien con ellos, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos o esclavos de Cristo, haciendo o cumpliendo de todo corazón, o sea, con ánimo, con el alma, sinceramente, ¿la qué? La voluntad de Dios. Porque esa es la voluntad de Dios. Por eso en Colosenses capítulo 3, versículo 17 y el versículo 23, Colosenses 3, 17 y el versículo 23 dice que todo lo que hagamos lo hagamos como para quién? Como para Dios, como para el Señor. Seguimos con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Los que siguen nos van a gustar, eso sí, ya no son tan... Jeremías 29, 11. Ya empiezan a gustarnos. Porque yo sé muy bien los pensamientos o los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son pensamientos de paz y no de mal. Yo lo escribí como dice otra versión. Son pensamientos de paz y no para su mal. O sea, dice otra versión, son planes de bienestar y no de calamidad, para darles el fin que esperan. O sea, para que tengan un futuro, un porvenir lleno de esperanza. Eso sí, están como nos gustan. Romanos 8:28, que lo conocemos muy bien, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, ¿quiénes? ¿Todos? No. Los que aman a Dios, todas las cosas, paremos ahí, todas las cosas se refiere a qué? ¿Pero a qué se refiere todas? Las buenas y las malas. Todas las cosas nos ayudan para bien. O sea, Dios dispone todas las cosas para que todo les salga bien a los que aman a Dios. Sea bueno o sea malo lo que le esté sucediendo, ¿no? Dice, esto es a los que conforme a su propósito o voluntad son llamados. O sea, para los que han sido llamados por Él de acuerdo con su propósito o voluntad. Entonces todas las cosas son para el bien. Porque es que volvemos al mismo punto, es la tercera vez que lo decimos. A veces estamos en una situación mala, una situación que no nos gusta, que no es lo que queremos o lo que esperábamos, y entonces empezamos, no, esto sí, mejor dicho, no, ta. Pero en mi vida yo he comprobado algo, se lo digo varias veces, que lo que yo pensaba que era malo, después, con el tiempo se da uno cuenta que era para mi bien. Muchas cosas me han sucedido en la vida así. Y digo bastantes, lo digo con sinceridad. O sea, porque, un ejemplo, alguien quiere un empleo, y que el empleo, y que no, y esto y lo otro, y no le sale. Puede que no aparezca el bien ahí mismo. Puede que sea a la semana, al mes, incluso años después. ¿Sí? Y entonces puede ser que el empleo y que ambicionaba tanto, resulta que la empresa se acabó a los 4 meses y él
por otro lado consiguió uno mejor. ¿Sí? Sí, Pero él quería ese. Es muy común entre las mujeres cristianas que llega y aparece el hombre que no es cristiano y que no es convertido, y empiezan que no, que ese tiene que ser el hombre de mi vida y que yo lo quiero y que esto y lo otro, y ellos le piden a Dios. Sí, empezando porque la palabra de Dios, ¿qué dice? No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Ahí está la voluntad de Dios. Para todo hay respuesta. Y que insiste que yo quiero ese y que no sé qué. Hay algunas que Dios tiene misericordia y no permite que se case con ese señor, ¿cierto? Y después, a los pocos años, se da cuenta que era una chanda, como decimos. Entonces Dios la protegió. Todas las cosas, buenas y malas, son para el bien. Pero hay unas que Dios también llega hasta aquí y dice, ay, cójalo, se lo voy a conceder. Pero después, aténgase a las consecuencias. El problema es que después las escuchan uno diciendo, yo no sé por qué Dios me mandó a ese hombre. Yo no sé por qué Dios permitió que yo... ¿Cómo así que Dios permitió? Si fue usted que lo escogió. Y insistió hasta que... Tómelo. Bueno, entonces ¿sabe qué toca con...? Yo me he dado cuenta con Dios, y a mí me ha costado trabajo, pero sí he logrado grandes avances. Con Dios todo es paciencia, Dios. Paciencia, y espere, y paciencia, y todo eso. Bueno, la respuesta llega tarde o temprano, así sea que no, pero le llega. Bueno, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estoy persuadido, o sea, convencido o seguro de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, o sea, hasta el día en que Jesucristo regrese. O sea, ya la buena obra que Dios comenzó en nosotros, ya la termina Él. Ya la continúa hasta que quede completamente terminada el día que Cristo regrese. O sea, ya no hay reversa, mejor dicho. Si Él comenzó verdaderamente una obra en nosotros, la termina. Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Este es buenísimo sobre cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Dice, por lo cual, o por esta razón, también nosotros, desde el día que lo oímos, dice la Reina Valera, eso quiere decir, desde el día que supimos de ustedes, señores colosenses, dice Pablo, no cesamos, o sea, no hemos dejado de orar por ustedes, no dejamos de incluirlos en nuestras oraciones y de pedir o de rogar que sean ¿qué? Llenos del conocimiento de su voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea, no dejamos de pedir que Dios los haga conocer y entender plenamente su voluntad y que les conceda toda clase de sabiduría y pleno entendimiento o comprensión espiritual. Que tengan toda la sabiduría y la inteligencia, dice espiritual, ¿cierto? O sea, la inteligencia que da el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué todo eso? ¿Para qué quiere que conozcamos? ¿Para que anden? ¿O para que vivan como es digno del Señor? O sea, de manera digna del Señor. Para que se porten como deben hacerlo los que son del Señor. No como los que estábamos hablando ahorita hace un rato. Agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra, y esta me encanta, y creciendo en el ¿qué? En el conocimiento de Dios. Cuando uno empieza a conocer más y más a Dios a través de su palabra, créanme que uno no quiere parar de profundizar y escudriñar y